porque va a ser como la continuación, ¿verdad?, de la semana pasada del estudio, ¿sí? Ya ve que de repente unos vienen el domingo y otros no, y así, ¿verdad?, es como que se turnan, pero vamos a ver, ¿verdad?, a recordar un poquito para los que no vieron esto, ¿verdad?, y darle una continuación, porque pues todo esto nos va a traer bendición en nuestra vida. La semana pasada yo hablé acerca de las pruebas, estamos pasando pruebas, ¿sí? Y en esas pruebas nosotros vamos a aprender algo acerca de la fe, cómo se activa la fe. Entonces yo quiero que veamos este versículo para los que no pudieron estar el domingo pasado, y estamos trabajando con ese versículo, pero a la misma vez de ahí los quiero llevar a algo, quiero llevarlos precisamente a entender el verdadero propósito de nuestra vida en esta tierra. Hace unos días, ¿verdad?, que yo caminaba aquí por la peña y había un letrero, ahí es un comodato para que el municipio le dio al Estado, y hay un lugar ahí podríamos decir de apoyo psicológico y todo. Y hay una lona muy grande, y en esa lona dice, va a haber una conferencia acerca del suicidio, ¿verdad? Entonces se invita a la comunidad. Entonces yo me pongo a ver eso, ¿verdad? Y yo recuerdo, pues, cuando usted también recordará, hace ya algunos años, cuando éramos niños, jóvenes, pues no mirábamos eso. No digamos que no se daba, pero hoy, más que nunca, todo lo que hay por ahí, una vez yo leí acerca se llama la paradoja del progreso. Y la paradoja del progreso es una paradoja, la paradoja del progreso dice que a pesar de todo lo que las situaciones tan cambiantes, para una vida mejor, o sea, una vida mejor en nuestra nación, parece ser que hay una vida peor, ¿sí? Por lo que leí yo y por lo que le comento. Entonces, todo parece ser que todos los avances que ha habido de tecnología, todos los avances que hay a raíz de todo lo que podemos ver ahorita de redes sociales. Antes había, por ejemplo, equipo social, ¿verdad?, o gabinete social. No hay redes sociales donde todo se transmite, donde todos pueden ver lo que los demás están haciendo, y parece ser que hay una mejora constante en la vida común, ¿verdad?, de las personas. Entonces yo quiero compartir con ustedes acerca de por qué, a pesar de todo lo que se puede lograr, la gente sigue viviendo en una insatisfacción, ¿sí? Entonces yo quiero llevarlos a ese punto, ¿verdad?, en este mensaje, y ver con la palabra realmente qué es lo que Dios nos dice acerca de eso. Primeramente vamos a recordar esto, Filipenses capítulo 1, versículo 29. No les voy a explicar cada palabra porque eso ya lo expliqué, solamente se lo voy a decir rápido. Filipenses 1, 29, lo tenemos aquí todo, ¿está muy bien? Dice, porque a vosotros, diga conmigo, a nosotros os ha concedido a causa de Cristo. Muy bien, el contexto, o sea, el versículo anterior habla de Dios, ¿sí? Habla acerca de Dios. Entonces, Dios, o sea, es por Dios que ahora a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Entonces, ¿de quién es la fe? La fe, según lo que estoy leyendo aquí, la fe es de Dios. Cuando leemos rápidamente, sí, pues parece que se nos puede ir mucha verdad en el versículo. Pero miren lo que dice, porque a vosotros se os ha concedido. La palabra concedido, la estudiamos también. La palabra concedido significa el perdón, pero no nada más significa el perdón, significa el favor de Dios. Entonces, de parte de Dios, por causa de Cristo, se nos ha dado el perdón, pero también se nos ha dado el favor, no solo de que yo crea en Él. Entonces, yo creo en Él porque es algo de favor que Dios me ha concedido a mí. No es mi fe, la fe es de Dios. Y hay muchos versículos más. Cuando estudiamos el tema de la fe, ya nos quedamos 3 meses, acabamos de terminar el orden de la salvación, estudiamos la fe también. Pero esto lo quiero centrar como una base para poder entender el verdadero propósito de mi vida, y por lo cual muchos, ya no quiero hablar del mundo, hablar de creyentes, ¿sí? A pesar de todo lo que hacen, siguen insatisfechos, o hay una insatisfacción en su vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice el Señor, nuestro Dios, acerca de lo que yo debo de tener para no vivir así? Porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida?
¿Cuál es el propósito de su vida? Entonces, la mayor parte de las personas, algunos te dirán, pues yo terminé mi carrera, yo quiero casarme, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero avanzar en mi negocio. Eso no es propósito, eso se llama metas, ¿sí? Muy bien. La meta es el qué, el propósito es el por qué. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen metas? ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, una cosa es la meta. Cuando esa persona logre su meta, ¿qué cree que va a querer esa persona? Va a querer tener otra meta. ¿Sí? Oye, yo quiero que vayamos a la palabra, porque la palabra nos habla, Dios nos habla acerca del propósito realmente del por cual yo puedo estar aquí, yo puedo estar insatisfecho, ¿sí? De lo que yo estoy haciendo. Además, usted puede estar aquí hoy y dirá, no, ¿para qué vine? ¿O por qué estoy aquí? ¿O estoy aquí por cumplir nada más? Pero cuando tú entiendes el verdadero propósito, digo, porque hay gente que puede estar en una cama determinada ya para muerte, ¿y sabe qué hace el mundo? El mundo le aplica la eutanasia, ¿sí? Porque ha llegado a una conclusión que su vida ya no sirve para nada. No sé si me expliquen esta mañana. Cuando una persona llega a entender que su existencia es igual que su inexistencia, llegará a una conclusión: ya no quiero estar en esta tierra, ¿sí? No sé si a usted le llegó a pasar eso antes de venir a Cristo, o aún estando como creyente llegamos a pensar eso diciendo, oye, yo hago esto, yo tengo este buen trabajo, tengo este recurso, tengo la salud, tengo eso, y aún yo siento que no hay un gozo en mi vida. No sé si le llegó a pasar eso. Yo quiero explicarle con la palabra primeramente por qué, ¿sí? Y luego determinarlo, claro, con la Escritura, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice el Señor, qué es lo que dice el apóstol Pablo, y determinar, ¿sí? A partir de hoy, hoy en esta hora será mi trabajo darle a usted el propósito, ¿sí? No la meta, sino el propósito, porque metas hay mucho. Entonces hay gente que se determina muchas metas, se le llama una multifuncional de metas, y la gente tú la ves haciendo una cosa y luego quiere hacer otra, y luego quiere hacer algo más, y la ves muy activa, pero ese no es el propósito, ¿sí? Ese no es el propósito. Vamos a ir a la Escritura. Primeramente, mire, ¿la fe de quién es? Primero yo tengo que entender que yo como creyente tengo que pasar por pruebas, ¿sí? Y que dentro de esa prueba yo no estoy solo, o sea, tengo la fe que viene de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es que yo crea en Él. La palabra creer en Él es una palabra griega que es la palabra pistis o pisteo, es un verbo adjetivo, pisteo. ¿Qué es la palabra pisteo? Significa persuadido de. Persuadido de, ¿qué es la palabra persuadido? ¿Qué significa la palabra persuadido? Significa creer en algo, ¿sí? De lo cual me está dando a mí evidencias para que yo crea o lo siga. Eso es ser persuadido. Entonces, esa es la fe. La fe no es aviéntate, tú ten fe que Dios lo va a hacer. No, eso no es fe, ¿sí? Que muchas veces se enseña eso en las iglesias. Tú ten fe, hombre. Tú ten fe y tú hazlo, que Dios va a respaldar eso. No, Dios no está comprometido a respaldar algo. ¿Sí me voy explicando? Toda la Escritura, ya lo hemos estudiado mucho esto, y con bases bíblicas. Dios no está respaldado a que porque yo diga, yo lo voy a hacer, ¿sí? Como ejemplo, yo quiero brincar de aquí allá, yo tengo fe que voy a caer parado en esa silla. Eso no es fe. No, pero yo hasta usas el nombre de Dios, puedo usar el nombre de Dios para decir, yo tengo fe y yo sé que por mi fe, por ejemplo, otro ejemplo práctico, yo sé que por mi fe se va a sanar. No se va a sanar por tu fe, se va a sanar si es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no enseñamos correctamente, sí podemos caer en una herejía. Una herejía es una verdad a medias, y una verdad a medias al final termina siendo una mentira. Dice la palabra, la fe es concedida por Dios a través de Cristo, no solo que yo crea en Él, ¿sí? No, yo creo en Dios, o sea, yo estoy persuadido de cosas mejores. ¿Qué significa persuadido? Es creer en algo, porque ese algo te da motivo de que le creas. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar, porque Abraham no creía que Dios le podía dar un hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Abraham? Pues sale
y él es persuadido al ver el universo y toda la constelación. Dios le está dando a él, sí, una persuasión de que si él hizo todas las estrellas, ¿no le puede dar un hijo? Eso es ser persuadido. Entonces, hoy usted y yo estamos persuadidos de algo. O sea, esa es la fe que Dios me ha dado a mí y a usted por ser hijo de Dios. Se me ha otorgado esa fe y yo estoy persuadido de algo. Que pase lo que pase, todas las cosas, sí, que me pasen, me ayudan a mí porque yo le amo. Sí, eso dice Romanos. Entonces, yo tengo que estar persuadido de algo. Por ejemplo, si yo paso una prueba y si yo estoy pasando algo que se le llama sufrimiento, yo tengo que estar persuadido de algo, que Dios está en control de todo. No solo que crea en Él, sino también que ¿qué? La palabra padecer es sufrimiento. Entonces, no solamente Dios me ha dado que yo crea en Él, o sea, me da la fe, pero también me concede que yo sufra, o sea, que yo tenga un sufrimiento. Alguien dirá, pues que le borren ahí nada más y nomás yo quiero creer en Él. Quítenme a mí el sufrimiento, quítenme a mí la aflicción, quítenme a mí la crisis. No, eso es parte de todo el paquete de la salvación, de venir a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí me voy explicando? Entonces, ¿hay pruebas para nosotros? Sí. De hecho, la vida del creyente es una vida de prueba. Todo el pueblo de Israel, todo el tiempo de su peregrinar aquí en la tierra, y dice la palabra, todas esas cosas que ellos pasaron en el desierto, es para que nosotros aprendamos de eso. Y que eso es una similitud, una figura de la vida de nosotros como creyentes. Pero yo quiero enseñarle algo, eso es lo que yo quiero llegar. Que en medio de todo eso, yo tengo que tener precisamente esa fe y tengo que entender el propósito. Cuando yo no sé el propósito realmente de mi vida, que Dios dice que yo lo debo de tener, entonces cuando yo pierda algo externo, yo voy a sentirme insatisfecho y no tengo gozo. Cuando yo cumpla algo en lo que yo quiera hacer y cuando llegue a cumplir eso, entonces yo voy a sentir una insatisfacción y mi gozo no será cumplido en mi vida, porque estoy poniendo todo mi enfoque en lo externo. Entonces cuando la sociedad, fíjese, cuando el mundo trata de hacer algo externo, de mover y de mejorar, como lo que estamos viendo hoy, vamos a seguir viendo lonas como esa que vi yo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay un constante, hoy más que nunca, hay un constante intento de suicidio. Ya no hablo nada más de la gente que no está con Cristo, sino de la gente que se ha acercado a Cristo y que hemos sabido se han suicidado. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué siempre hay una satisfacción y la gente busca un escape? Por ejemplo, ¿cuál sería un escape para las personas? ¿Cuál sería un escape? Podemos participar, ¿verdad, su mano? ¿Sí? ¿Cuál sería un escape? La droga es un escape, muy bien. ¿Qué hacen las personas cuando hay insatisfacción en su vida? Nosotros lo vivimos, yo también fui adicto a las drogas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona no entiende su existencia y le da lo mismo? ¿Sí? Vivir que no vivir. ¿Qué dice esa persona? ¿Para qué vivo? Si no le importa a nadie. Ya no quiere vivir, entra en una depresión total en su vida, ¿sí? Porque se siente, hermano, llega un momento dado en nuestra vida, ¿sí? Que llegamos a pensar, esa es una ley, se llama la ley de la existencia, y hay una teoría filosófica de eso, donde el hombre existe, y llega a entender que por su existencia, que es de la nada, entonces él tiene que hacer algo para poder agradar su vida. ¿Sí me explico? Entonces cuando ese hombre trata de agradar, que dice, pues yo no sé por qué estoy viviendo. Y lo más cuando te enseñan nacer, crecer, vivir y morir, dicen, pues eso es todo. No sé si vos pensar ustedes, y eso es todo, ya lo que tengo que hacer. ¿Sí? Vivir, ¿qué más? Crecer, trabajar, ¿sí? Para los que íbamos a llegar a los 60, podemos pensionarme y luego, ya eso es todo. ¿Nunca han pensado usted en eso? Los que son jóvenes, llegas a pensar eso. Y llegamos a pensar y decir, ¿esto es todo? Dice la palabra del Señor. Sino que también suframos por Él. ¿A cuánto Dios nos está hablando? Amén. Solamente estoy diciendo una introducción, sí, pero es muy importante la introducción. Es muy importante. Del por qué yo me siento insatisfecho en esta vida.
Y ya no estoy hablando del mundo, ya es no tanto hablar de ellos, sino hablar de nosotros como creyentes. Y el Señor nos va a dar palabra y Pablo nos da la palabra. Entonces, yo quiero llegar a ese punto. Entonces, a mí se me permite no nada más creer. ¿Qué más se me permite? ¿Qué más se me ha concedido? ¿Qué? ¿Hermanos también? Se me ha concedido que yo sufra, ¿sí? Entonces, imagínense, hay una iglesia muy reconocida, no sé si nada más de los brasileños también en México, y la iglesia se llama Pare de Sufrir. Ya con el puro nombre es antibíblico, Pare de Sufrir. Y a veces también se incursionan esas enseñanzas también en la vida de la iglesia. No, ya eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué sufrir. Cristo está contigo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? Nos enseñaron eso. Y luego si estás pasando un problema, tú decláralo. Y no falta que se acerque y te diga, hermano, como que usted la vio enferma. No lo recibo, hermano. No lo recibo, esas palabras no las recibo. Imagínense a Job, no lo recibo, Job. Job, lo vas a recibir, ¿sí? Pero no lo recibo, ¿sí? ¿Y qué más dice? Lo rechazo. Entonces la otra hermana dice, ¿en serio? Sí, cuando usted se sienta mal, rechace ese virus, rechácelo, ¿sí? Dígalo, no lo recibo. Dijimos, un escape, las drogas. Estoy insatisfecho con mi vida, ¿sí? Ahora, me voy a poner de ejemplo yo. Yo ya compartía la palabra en el año 1999 a nivel nacional del Valle de Texas. Y para el 2003, otra vez en las drogas. ¿Qué pasó conmigo? ¿Sí? ¿Qué pasó? No había encontrado el propósito real de mi vida. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué sigo yo viviendo deprimido? ¿Por qué sigo viviendo triste? ¿Por qué sigo viviendo en crisis? ¿Por qué? Entonces, yo tengo que entender primeramente el propósito, no la meta. Porque dije, ¿cuál es el propósito de su vida? Y todos te dan metas. Pero las metas no es el propósito. ¿Qué es la meta? Dije. ¿Qué es la meta? O voy muy rápido. ¿Qué es la meta? La meta es el qué. El qué yo quiero llegar. Esa es la meta, el qué. Y el propósito es el porqué de esa meta. Eso es diferente. Pero cuando tú le dices a las personas y las personas te mencionan muchas metas. ¿Cuál sería una meta tuya? Así rápido. ¿Usted? ¿Metas? No tiene metas. ¿No? Estudiar ingeniería es una buena meta, ¿sí? Pero ese no es el propósito. ¿Sí me expliqué? El propósito sería preguntarle a él, ¿por qué tú quieres ser ingeniero? Entonces, cuando tú tienes una persona enfrente, deprimida, intelectual, ¿sí? Sentado en el cordón de una banqueta, se ha encontrado así, hay muchas historias, ¿verdad? Y tú le preguntas a ese intelectual, dice, es que todo lo que hice ya lo logré, pero sigo insatisfecho y por eso estoy sentado aquí pensando a ver qué más voy a hacer. Y hay insatisfacción en el alma. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que haya satisfacción en mi alma. Otro escape, ¿cuál sería? Y lo vamos a ver ahorita. Otro escape, ¿cuál sería? Dijimos la droga, ¿cuál sería otro escape? ¿El fútbol? El alcohol también. Yo te digo el fútbol. Bueno, hay unos que también buscan el santo fútbol, ¿verdad? Y se van a gritar ahí porque en la casa no lo dejan gritar a la señora. Entonces hay escapes, ¿sí? Hay escape. Quieres escapar de gente que está en su casa y se quiere salir. Oye, espérame, ponte a trapear, hombre. Ahorita vengo. ¿Sí? Se quiere escapar. Ahora, hay gente que no anda en la droga ni en el alcohol, ¿sí? Pero ¿qué tal con el juego? ¿Qué tal con el exceso de trabajo? No es malo trabajar. De hecho, la Biblia dice que el que no acarrea para los suyos sería un negligente, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal en ese trabajo? ¿Estás cumpliendo la meta o el propósito? Vamos a ver eso. Que creas en Él, sino que también padezcáis por Él. Segundo de Corintios, hermano, capítulo 1, 8 y 9. Porque, hermano, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo está hablando, sí, me voy rapidito en esta introducción. Sí, todas las pruebas tienen un propósito. Las pruebas vienen de repente. Sí, ya lo vimos, Marcos 8:24. Las pruebas vienen de repente, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 12 también dice que ¿cuántos quisieran
que nomás fuera una prueba en su vida. Y parece que no nomás es una. Te vienen de montón, hermano, cuando llegan y dices, no hay peligro. Santiago dice, cuando pases por diversas pruebas. No sé si le ha pasado una que dice, oye, ya no me faltaba esto, no puede ser. ¿Nunca le pasó eso? A los hermanos nada más, bien, muy bien. Entonces, fíjate, la palabra diversa son diferentes colores. Entonces, esa multiforma de colores de pruebas van a llegar. Pero no es el diablo, porque a veces empezamos, miserable diablo, y empezamos a orar equivocadamente, aten al diablo, reprendan al diablo, saquen al diablo. ¿Cuál saquen al diablo? Cambia tú, dice un hermano. Y estamos echándole siempre al diablo, y el diablo, y el diablo. ¿Y el diablo yo qué? ¿El diablo yo qué? Es que ya me quitó a mí el diablo esto. Ahora vamos a arrebatarle al diablo. ¿Qué le vamos a arrebatar al diablo, por el amor de Dios? No puedes arrebatarle nada. ¿O alguien quiere que el diablo le dé algo esta mañana? Por supuesto que no. No, mire lo que dice Pablo. En medio de la prueba, él aprendió algo. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, diga conmigo, más allá. Más allá. Más allá. Esa sobremanera de la prueba que está pasando Pablo es más allá, hermano. Si cuánto está pasando ahorita algo, a lo mejor alguien aquí dice, no, yo no tengo prueba, no pasa nada, miren otro mensaje, por favor. Pero un día puedes enfrentar una prueba. Y esa prueba es más allá. ¿Más allá de qué? De nuestras fuerzas, hermano. Entonces Pablo era una persona, hermano, que él podría estar confiando en sus fuerzas, pero Dios lo mete a una prueba, a una embarcación, se van a ahogar, y dice Pablo, esto está más allá de mis fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de qué. Dijo Pablo, hasta aquí llegué. ¿Cuántos han dicho, hasta aquí llegué? Es más, como dije hace un momento, llegamos a pensar que ya no queremos vivir porque ya no hay una satisfacción en mi alma. Ya eso es todo. ¿Sí? Ya tengo 18 años, ya los cumplí, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi tejabán, dice la noche aquel, ya tengo la pensión, ya tengo esto, el negocio, la escuela, la ingeniería, ya tengo esto. Son metas. Sigue habiendo una falta de gozo en nuestro corazón. Alguien dijo un día, yo me casaré y tendré un hijo. Cuando tuvo el hijo y se dedicó tanto al hijo, ¿sí? Yo lo veo mucho que hay mamás que hasta ya le llevan la noche al muchachito, pero el muchachito ya está en tercero secundaria. Y hasta los maestros dicen, ya déjenlo, señora, ya, por favor, déjenlo. No, porque lo voy a dejar. ¿Qué está pasando con ese niño para ella? ¿Lo está viendo como una qué? O sea, ¿ese es el propósito? Ay, ese no es el propósito que dice Dios. Será una meta, ella se lo está poniendo como una meta, como yo puedo poner otra meta. Pero cuando ese niño crezca y se vaya, ¿qué cree? Se acabó la meta. Y se le acabará a ella las ganas. Porque puede haber metas fugaces. Yo quiero este negocio, yo quiero esto, y cuando lo logra, ¿qué cree? Ya cuando lo logra, si no tiene el propósito realmente de vida en su caminar, esa persona dirá, llegará la noche y dirá, estoy deprimido. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Le preguntaron a Carlos Slim, el hombre más rico de México, le preguntaron, oiga, ¿y a usted qué le falta algo más? O sea, usted ya está muy feliz, ya está contento, ¿le falta algo más a usted? ¿Saben qué contestó? Dijo, me falta nomás un poquito más para ser feliz. Eso no puede ser. Y el que no tiene nada, dice, no, es que no tengo nada. Es que falta entenderle tanto a uno como al otro el verdadero propósito de esta vida. Es que no enfoco mi vida. Es que no enfoco, no la puedo enfocar. El único que te va a ayudar a enfocar tu vida es tu Creador. Al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cuando un aplauso pedir reina. Dice Pablo, versículo 9, por favor. Él ha perdido toda esperanza de vivir. Y la prueba que le está pasando, el sufrimiento que le está pasando es para esto. Dice, pero, diga conmigo, pero.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, él dice, hasta aquí llegué. ¿Cuántos han sentido que la prueba dice, hasta aquí llegué, ya no quiero saber nada? Quiere salir corriendo, ya no puedo más. Y dice así, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La prueba es, el sufrimiento es, para que yo no dependa de mí mismo y no confíe en mis fuerzas. Por eso Dios lo llevó más allá de las fuerzas. Alguien dirá, no, hombre, yo no, a mí no me hubiera dado miedo eso. Pues a Pablo sí. ¿Sí? Como a los discípulos cuando se levantó la tormenta. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la tormenta. Cuando se levanta la tormenta, vino el Señor y les dijo, hombres, ¿de qué? En el original dice, ¿dónde dejaron la fe? ¿Se fijan? Se les olvidó toda la teología, todo lo que ellos habían visto. Por eso la palabra poco, que es la palabra olimpisto, algo así, ¿verdad? Olimpisto, si mal no recuerdo. La palabra poco significa hombres que desobedecen lo que se les ha enseñado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que entre más yo aprenda de la palabra, yo confío más en el Señor. Si yo no leo la palabra, si yo no me congrego, si no me discipulo, cuando venga la tormenta, la fe la voy a dejar, no sé dónde. Es por eso que es importante que yo conozca la palabra. Y el Señor viene, el Señor está dormido, está exhausto, espiritualmente y físicamente 100% Dios, pero está humanamente también 100% aquí en la tierra, pero nunca dejó su divinidad. El Señor está cansado, acaban de sanar a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? Acaban de, ya no recuerdo qué más, y van a hacer una travesía en el mar de Galilea, ¿sí? Muy corto, en muy poca la distancia. El único problema es las temperaturas que descienden de las colinas y tocan la superficie caliente del agua y se produce una tormenta. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y el Señor, créalo, no está fuera de saber de esa tormenta, pero Él está cansado, Él está dormido, el ruido ni lo despertó, lo despertaron ellos. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor dijo, pasemos al otro lado, hay una palabra de parte de Dios. Lo malo es cuando no hay una palabra, pero nosotros tenemos una palabra. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días, Él está con nosotros. Dice la palabra, por favor, vamos si me acompañan, a Ruth capítulo 1, por favor, hermano, Ruth 1:20. Y mire, Ruth tenía muy buena teología, no se le olvidó el problema. Porque a veces en la prueba se nos olvida lo que hemos aprendido, ¿eh? Yo me gozo, hermana, con ver a nuestra hermana Eva, que ella, pues sigue con esa fe. A mi mamá, que está en la cama. ¿Sabe por qué? Porque ellos y ustedes están aprendiendo algo. Y nunca vamos a dejar de aprender, nunca. Porque aún cuando estemos en la cama tenemos que entender esto. Y cuando estemos pasando una prueba tenemos que entender el verdadero propósito, hermano, de parte de Dios. Miren lo que dice aquí. Y ella le respondía, no me llames Noemí, que Noemí es placentera. Noemí se fue cuando no había comida. Se fue con su esposo, se fue con sus hijos, y sus hijos pierden la vida, pierde la vida su esposo. Ella regresa y dice, a mí no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, amargura. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se acuerdan cómo se llamaban en El Salvador las pandillas? ¿Las qué? Las maras. La palabra mara es amargo, algo amargoso. Entonces dice en el versículo 21, dice, bueno, ahí en el 20, perdón, ¿me regresa por favor? Dice, porque en grande amargura me ha puesto ¿qué? No es el diablo, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Así fuera el diablo que puso a Job, que puso a Pedro, ¿sí? Dios sigue en total control de todo eso. Entonces sería muy factible para Noemí decir, miserable diablo me robó todo, vamos a arrebatarle, ¿sí? Miserable diablo me hizo caer. No, el diablo incita, el diablo tienta. Pero desde el Edén, dice el Señor en Génesis, nosotros tenemos, igual que Caín, igual que Caín y Abel, tenemos la capacidad moral y natural de decir al pecado que no. O sea, no hay que echar la culpa a alguien. Nosotros estamos
Ya dijimos, nuestra carne está corrupta y nuestros pensamientos son de continuamente el mal. Entonces es muy fácil echarle la culpa a algo o a alguien. Y le ponemos nombre para justificar nuestras acciones. Pero mire lo que dice Noemí. ¿Qué dice Noemí? ¿Quién la puso en amargura? ¿Quién fue? Fue Dios. Esa prueba que yo estoy pasando hoy, ¿sí? Dios tiene el control. Ahora estoy hablando del creyente, ¿sí? El contexto de la iglesia, versículo 21, ¿sí? Dice así: y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha ¿qué? El Todopoderoso me ha afligido. Salmo 119, hermano, por favor, sí. Salmo 119, 71, para arrancar con esto que quiero llegar. Toda esta aflicción y todo este sufrimiento, ¿quién me lo ha concedido? Claro, si yo estoy pasando una aflicción y yo cometí un error, o sea, yo reconozco, fue mi error, tomé una mala decisión, pero aún de esas malas decisiones, como el pueblo de Israel tomó muy malas decisiones, aún de las malas decisiones, Dios usó esas malas decisiones para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Es algo maravilloso. No con eso voy a decir yo, ahora sí a cometer errores, ascensión. No, pues, pues lo que menos quiero yo es estar insatisfecho en mi alma. Yo quiero tener ese gozo que dice la palabra del Señor. Bueno me es haber sido ¿qué? Me haber sido humillado, que es la palabra aná. Por ahí se la mandé, hermano. Para que aprenda ¿qué? Tus estatutos. Esta es una palabra hebrea que tiene un significado muy importante y es la palabra aná, ¿sí? An-nau, que significa estar afligido, que significa afligieron. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Me es bueno, ¿sí? Me es bueno haber sido ¿qué? Humillado. ¿Para qué? ¿Para que yo qué? Para que yo aprenda. Cuando estamos pasando aflicción. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo. He escuchado hermanos que dicen: no, hombre, hermano, yo he visto cómo aquel hermano ha madurado. Yo veo cómo aquel hermano ha crecido más. Él no sabe que él puede estar pasando una aflicción y un sufrimiento. Y en ese sufrimiento lo que está haciendo Dios es que Él venga y lo reconozca a Él. Que venga y se humille. Según de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Lo que quiere Dios es que esa persona venga y se humille delante de Dios. Y en esa humillación, esa persona va a encontrar en Él algo. En esa humillación, en esa aflicción, ¿sabe algo? Es cuando más nosotros hacemos cambios en nuestra vida. No sé si me estoy explicando esta mañana. Que cuando vamos pasando una prueba es cuando empezamos a modificar, a hacer cambios. Porque estoy sufriendo, porque estoy afligiendo, y empiezas a recapacitar y decir: algo hice mal. No sé si le ha pasado eso nada más a mí. ¿Sí? Miren lo que dice 2 Crónicas 7:14, porque 2 Crónicas dice: si se humillare mi pueblo. La palabra humillación es la palabra caná, que significa de rodillas. ¿Sí? Entonces la palabra humillar, si se humillare mi pueblo, no los de afuera, no los que no le conocen, no, eso es para el pueblo de Dios. Lo usamos para los de afuera, pero no es para nosotros. Si se humillare mi pueblo. El contexto es, versículo anterior, ese es el contexto, ahorita lo voy a leer ese también. Pero el contexto es que el pueblo de Israel recibe una palabra, ¿sí? En Crónicas de parte de Dios, y dice: si yo cerraré los cielos. ¿Quién los cierra? ¿Para que no haya qué? Ahora que se vino la pandemia y decían: no va a llegar el virus, vamos a decretarlo, que no llegue a Miami, que no llegue a Estados Unidos, vamos a declarar palabra, y no aceptamos uno de Dios, y empezamos, y toda esa doctrina que ellos traían, ahora con la pandemia se vino abajo. Y yo tuve que compartir con otros pastores, porque les dije: mira, ¿por qué no te cubriste con la sangre? Porque eso no es bíblico. Cubrirse con la sangre, no, la sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados. La sangre es divina, no la podemos pisotear. La sangre es pura, y tiene el poder para perdonar a cualquier pecador que entre por esa puerta y allá afuera y donde sea. La sangre de Cristo tiene poder para eso.
Pero ¿qué hace el Señor? ¿Se detuvo el virus? Hoy más que nunca nos dimos cuenta en la pandemia. ¿Sí? Nos dimos cuenta que no era el virus. Nos dimos cuenta, o nos damos cuenta que no es mi suegra. Yo recuerdo, hermano, mi suegra que aquí vivió con nosotros, llegó hasta escupirme. Con una navaja me tiró una vez así, más porque una vez me rompió la camiseta. Los que conocieron ese contexto sabían lo que nosotros estamos pasando. Declarada psiquiátrica. ¿Sí? Pero un día le dijo mi esposa, yo estoy cansada. Y yo le dije, vamos a orar, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a glorificar al Señor. Y ella fue transformada después de casi 10 años. Y todo ese proceso y todo el sufrimiento nos hizo a nosotros aprender. ¿Cuántos están aprendiendo algo ahora? Entonces no es que yo logre algo, eso no es el propósito, que yo logre algo y que al final yo siga satisfecho, eso no es propósito. Dije, metas, hay muchas, y tú le preguntas a las personas si te van a dar muchas metas. De hecho hay mucha gente que tiene muchas metas. ¿Por qué? Porque no han encontrado el verdadero sentido del propósito en su vida, que es el primario. Y si mandarle a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿quién es el que manda los pestes? Dios. Ahora que fue la pandemia, dijo alguien por ahí, no, es que ese virus lo creó el hombre ahí en Wuhan, ahí en China, ya está en un libro de hace 40 años, ¿se acuerdan? Ojos en la oscuridad, un libro que se había escrito hace 40 años de un virus y todo eso. Dijo, eso no es eso lo creó el hombre. Entonces, estudiando la palabra, me di cuenta que Mateo 24 dice que en los últimos tiempos habrá precisamente pestes, y la palabra pestes son virus creados por el hombre. ¿Qué tiene que haber creado el hombre? Ya estaba profetizado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que manda todo eso? Es Dios. Ahora sí, versículo 14. Pero si se humillare mi pueblo, o sea, habla de humildad. El sufrimiento hace que yo sea humilde. El sufrimiento hace que en mí, que era altivo, que dependía de mis fuerzas, y que de repente llegó a la prueba, quite de mí toda esa autosuficiencia y venga y me humille delante de Dios y reconozca que Él es nuestro creador. Y así como muchos científicos, hoy se entrevistan a muchos científicos y yo soy sorprendido porque ellos han llegado a una conclusión: Dios es la causa no causada, dicen ellos. O sea, ellos ahora buscan de Dios. Dice, ¿cómo puedes tú decir que en esta universidad, dicen, de Oxford, por ejemplo, nosotros no hablamos de Dios si fue por Dios, y le abren las puertas al único creador del cielo y la tierra, todopoderoso? En esta universidad están clavados aquí en nuestra puerta, en la entrada. Fue Newton el que le enseñó, dicen ellos, fue Newton el que le enseñó a aquel que después fue prosperar en la ley de la termodinámica. ¿Quién le dio esa sabiduría? Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 20, hermano. Versículo 26, mejor. Mire, vamos a dejar el 20, por favor. Dice el 20: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón, acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Dice, el hombre más sabio que ha ido sobre la tierra, claro, el Señor Jesucristo es el más sabio, pero Salomón fue, ¿sí?, después del Señor, el hombre más sabio. Y ese hombre dijo así: otra vez, mi corazón está sin esperanza. Imagínense, el hombre que tenía 1000 mujeres, que podía tronar los dedos y que le rimaran todo lo que él tenía de dinero, recursos, oro, todo. Dijo, ¿saben qué? Estoy insatisfecho, estoy deprimido y no tengo esperanza. Qué tremendo. Miren lo que dice aquí. Yo le di ahorita en Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo. No es un virus, ¿sí? No es un virus, no es el trabajo, no es una persona, no es esto, no es aquello.
es lo que Dios dice de mí que yo debo de hacer. Y mire, ¿cuántos saben que Dios llegó a una conclusión? O sea, Dios llevó a Salomón a una conclusión para que él tuviera satisfacción en algo. Yo quiero decirle que aunque todos nosotros busquemos metas al final de nuestros días, vamos a entender que solamente hay un propósito en esta tierra para nosotros. Y todo eso concluye en algo. Diga conmigo, la satisfacción de mi alma. Eso es lo que quiere Dios. Vamos al 26, por favor, si me acompañan, por favor. Miren lo que dice este versículo. Porque al hombre que le agrada, ¿al hombre que qué? Que le agrada. ¿Cómo puedo yo? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Sí? Conocer a Dios y yo no obedecerle. ¿Cómo puedo yo obedecer a Dios si yo no le agrado? ¿Y cómo puedo yo entonces, sí, a recibir gozo de Dios si a Dios yo no le agrado? O sea, ¿cómo puedo yo entonces todo eso? ¿Cómo voy a quedar insatisfecho? Si yo no sé cómo vivir esta vida, si yo no, aunque yo ya soy aquí, ¿sí? No importa nada que tengas, tienes meta, dije meta no es el propósito, pero ¿cómo puedo yo entonces tener metas? ¿Cómo puedo yo vivir si no sé vivir? Un día alguien dijo, las dos cosas más importantes del ser humano es el día que nació y el otro día es cuando sabe por qué vive. Más aquellos que hemos trabajado, por ejemplo, con adictos, con jóvenes, con adicciones, lo primero que yo les digo a esos muchachitos cuando llegaban aquí, yo les digo, primero, ¿cuál es el propósito de tu vida? No, pues es que, no, ya no tengo papá, me dejó el papá. Siempre la misma película, pero con diferente actor, ¿sí? Entonces, esa persona, ese joven, tú tienes que enseñarle primeramente a quién honrar. Porque Dios honra a los que le honran. Todos aquellos, ¿sí?, que antes de Cristo no honrábamos a alguien, nuestra vida nomás estábamos, pero no sabíamos por qué vivimos. Hay que enseñarle a la gente el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y no sabe el propósito. Yo quiero que lo veamos aquí y cuando usted lo escuche, usted va a decir, va a cumplir en algo. Sí, cierto. Tiene razón este hombre. Y yo quiero decirle algo, mire. Porque el hombre que le agrada, ¿sí? Yo no puedo vivir y si no sé por qué vivo yo en esta tierra, yo no voy a poder obedecer a Dios. ¿Sí me voy explicando? Si yo no sé vivir mi vida realmente como Dios quiere que yo la viva, yo no voy a poder obedecer a Dios. Y si yo no obedezco a Dios, yo no voy a agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, yo no voy a tener gozo en mi vida. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver, ¿sí? Porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más? Ciencia. ¿Qué más? Gozo. Eso es lo que hace Dios. El final de todo esto es la satisfacción de mi alma, el gozo de mi alma. ¿Cómo se logra? Miren, la semana pasada, esta es como una continuación de la semana pasada. ¿Quién nos da la fe? Dios nos da la fe. Pero yo soy el que creo. ¿Sí? Y puse el ejemplo del que puedes tener las llaves, puedes subirte al carro. O sea, súbete al carro, pero no lo prendas. Él puede estar una hora ahí y pensando con metas acá. Y así mucha gente pensando, sentado, sin arrancar. No, hombre, ya logré esto, ya logré aquello. Y se hace así como en las caricaturas, una nube y pensando, ya está allá. ¿Sí? Allá, no, hombre, ya no, ¿dónde está? No, hombre, ya no, allá por las torres, allá en Nueva York. ¿No? Espérame, estás en el carro. O sea, traes en el carro, pero no le arrancas. Entonces Dios te da la fe, pero tú tienes que creer. ¿Sí me voy explicando? De Dios es la fe, por eso Abraham es el padre de la fe, y la fe no es de Abraham, la fe es de Dios. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, eso ya lo hemos estudiado. Dice la palabra, porque al hombre que le agrada,
¿Qué hace Dios con ese hombre que le agrada? ¿Qué le da a Dios? Dios le da sabiduría, hermana. ¿Qué más le da? Ciencia, conocimiento. ¿Qué más le da? Gozo, hermana. ¿Se fijan? Le da gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También es su vanidad y aflicción de espíritu. El punto es que yo no puedo vivir mi vida, puedo estar aquí, y que los dos elementos más importantes para el ser humano debe ser el día que nací, 1, 2, ¿vale? El día que descubrí que, porque estoy aquí en esta tierra. Dije, ¿cuánta gente no hay ahorita jóvenes que dicen, y esto es todo, voy a salir de la secundaria, voy a terminar mi carrera, y terminan su carrera, y como no saben el verdadero propósito de su vida, se sienten insatisfechos y buscan escapes, drogas, ¿qué más? Dije, alcohol, ¿qué más? El trabajo también puede ser un escape. Y cuando termina el fin del trabajo, llega al final de su casa, llega la noche, dice, y esto es todo. Y luego él mismo se dice, y mañana otra vez, como se llama, y mañana otra vez, y otra vez, y así está toda su vida, otra vez lo mismo, se levanta, come, crece, ¿sí? Y llega una vez y dice, y esto era todo. La ley del existencialismo, así se llama. Por lo cual el ser humano busca crearse metas, no propósitos, para entender y darle a su vida un enfoque. ¿Sí me voy explicando? Pero no, Dios dice, no. Tú la única manera que puedes vivir es que te enfoques y que te pueda dar el enfoque a aquel que te creó. ¿Para qué? Para que te dé gozo. ¿Para qué más? Que te dé sabiduría y ciencia. Mire, vamos a ver algo más. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo en esta hora? Dice la palabra, y quiero que me acompañen, por favor. Vamos al Salmo 119, en el versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Entonces, fíjate cómo todo embona. Como me dijo ayer, la semana pasada un hermano, dijo, ¿cómo todo embona? ¿Verdad? ¿Cómo Dios todo embona? Aún, ¿cómo embona la vida de José? Que sus hermanos lo vendieron, otros pasaron y lo compraron, ¿sí? Y tenían que pasar por ahí en el tiempo que tenían que pasar por ahí para llevárselo. Y José pasa mucho sufrimiento, pero Dios en esa aflicción y ese sufrimiento, José está aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? Es porque se está pasando un sufrimiento. Y hasta los del mundo va a poner canciones, sufrir, me tocó a mí. Eran más bíblicos ellos que estos que dicen que son los bárbaros. Y hasta la cantábamos, sí, sufrir, y nos poníamos bien tristes, ¿verdad? Entonces no había satisfacción en nuestra alma. Pero la única manera de que haya satisfacción en mi alma es que yo le agrade a Dios. Y para que yo le agrade a Dios, yo tengo que entender el propósito de Dios, que yo le voy a leer ahorita al principio. ¿Sí? Lo voy llevando así, para que todo me pone despacio. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son ¿qué? Justos, y conforme, o sea, con la forma de tu fidelidad, ¿me qué? Otra vez. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y Él me aflige para que yo aprenda. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando se llenaba de lepra, tenía llaga de lepra. La palabra llaga no es una abertura, no es una llaga, es un azote. El Antiguo Testamento es una palabra hebrea, ¿sí? Y viene de una palabra hebrea que significa azotar. Era un castigo divino de parte de Dios para el pueblo de Israel. Después ellos se quemaban, y cuando se quemaban se le llamaba también llaga de quemadura o llaga de lepra, porque la quemadura tenía que estar siendo validada por los sacerdotes. El sacerdote era el que juzgaba al israelita, y lo tenían que aislar por 21 días y luego otros por 14 días, y en ese proceso de aflicción y sufrimiento ellos volvían otra vez, después de su reincidencia, a buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso producía en ellos el sufrimiento. No era, oye, pero ¿por qué Dios les manda esa lepra, hombre, pobrecitos? No, era, hermano, una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haberles mandado medicina a ellos en esa lepra? Sí. ¡Claro! ¿Y por qué no se les mandó? Y a nosotros sí. Porque con nosotros trabaja diferente. Cuando nosotros estamos pasando enfermedades, y dice, oye, pero ¿por qué Dios no me la quita?
Pues lo mismo que el israelita, no aplica para nosotros ya esa lepra, aunque en México hay dos estados muy avanzados en lepra, que es Guanajuato y Guadalajara. Entonces, no está muy avanzado. Él dice, a ver, ¿cómo está? ¿Por qué a ellos no les mandó la medicina y a nosotros sí? Sí, pero con nosotros trabaja de una manera diferente. Somos disciplinados para venir y en esa aflicción regresar rápido y buscar al Señor. ¿Sí me voy explicando en esta hora? Entonces la lepra para ellos, la quemadura para ellos, era aislarlos, era excomulgarlos del pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando uno es disciplinado dentro de la iglesia? Eso es excomulgado, está fuera de la cobertura de Dios. ¿Qué es estar fuera de la cobertura de Dios? Lo que le pasó a Job. Estaba fuera de la cobertura de Dios, con permiso de Dios. Dijo, órale, ahí te lo dejo a ti, órale, échale ganas, pero su alma no la vas a tocar. A Pedro igual con Pedro. Sí, Satanás le dijo, oye, ¿me das permiso? Y dice, Señor, ¿saben qué? Satanás me pidió para zarandearlos. Porque una prueba, yo quiero decirle que en una prueba, digamos, en un sufrimiento, Dios saca lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros saca. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dice, a la tercera vez dice que Pedro empezó a entrarse unas, cuando digo unas, o sea, hablo de unas maldicionzotas, dijo, para que sepan que no soy de ellos. O sea, no es bueno maldecir. Entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con una expectativa cuando tú tienes una perspectiva irreal de tu propósito de vida? Terminas con unas expectativas que terminan teniendo una satisfacción en nuestra alma, porque no conocemos el verdadero propósito y terminamos en actividades pecaminosas. ¿Sí me voy explicando? ¿Qué le pasó? Un ejemplo, Pedro, otra vez. Pero dijo, no, para que me crean. No, sí, no, está muy bien, estoy maldiciendo. ¿Se fijan? Sí, tenemos que poner. Entonces, miren lo que dice aquí. Jehová, conforme a tu fidelidad, ¿me qué? Me hiciste sufrir. Sufrir, o sea, empieza a sufrir, porque en ese sufrimiento, Él está aprendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, miren lo que dice Isaías 53. Yo quiero que veamos ahora el propósito. ¿Cuánto llevamos ya de tiempo? 38. Muy bien, estoy bien. Muy bien, gracias. Me tuve que ir un poquito rapidito, pero ¿estuvo bien? ¿Vamos bien? Ya le enfoqué el propósito. Primeramente entendimos la prueba. Entendimos el sufrimiento, ¿sí? Después entendimos y comprendimos que las pruebas llegan de repente, nos quitan nuestra autosuficiencia, sacan lo peor de nosotros también. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Nada más yo. Que cuando estamos en una prueba decimos, ay, oye, este no soy yo. Alguien dijo una vez, oye, ¿sí viste lo que estaba orando aquí? Dice, no soy yo. Pues no era él, era el viejo hombre. ¿Sí? Porque saben que la prueba saca lo peor de nosotros. Hasta uno se asusta. Oye, ¿qué le dije a mi hijo? Oye, ¿por qué me porté así? Oye, ¿por qué me porté así? Acullá, más allá, y así todo eso. Todo lo que termina y te das cuenta de todo eso. Miren lo que dice la palabra. Ahí va el verdadero propósito de Dios. Isaías 53, le dije, versículo 4. Bueno, voy a ver un poquito más de la ficción. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de ¿qué? ¿Está sufriendo el Señor ahí? ¿Está sufriendo? Sí, pero vamos a ver este texto en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La palabra batido es igual. Es la palabra na, que significa, ¿quién se acuerda? Aflicción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Alguien dijo, ya estamos aprendiendo griego, ¿no? Bueno, aquí hay que ponerlo para ver el contexto, ¿verdad? Para poder dar esta predicación y enseñanza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, diga conmigo, el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él está sufriendo, pero tiene el gozo delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el gozo delante de Él? Porque Él ha venido, fíjense lo que dijo Cristo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y como Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿qué dice la palabra en Eclesiastés 2:26? Del que se agrada a Dios, Dios le da ¿qué? ¿Qué le da a Dios? Gozo. Le da conocimiento, Él sabe por qué está ahí.
Él pudo sentirse afligido, pero él está entendiendo el por qué está ahí, ¿sí? Entonces dice, el gozo puesto delante de él. Eso es lo que sucede con un hombre del cual Dios se agrada, que no es un virus, no es una enfermedad, no, ese hombre está con gozo. No es que me pasó esto, me pasó aquello, es Dios que me está afligiendo, miserable diablo. No es el diablo, Dios es todopoderoso. Satanás no tiene suficiente poder. Él es poderoso, pero no es todopoderoso. Entonces yo puedo entender ahora, conociendo a Dios, y entender esto, que ese sufrimiento a los israelitas les mandó medicina, pero que hoy a mí ese sufrimiento me hace pasar lo mismo que los israelitas. Yo tengo que venir delante de Dios y humillarme y acercarme a él otra vez. ¿Sí me voy explicando? Lo mismo en Levítico, que estamos estudiando los jueves, que estamos aprendiendo mucho. Lo mismo es hoy para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y si me porto mal, me aísla el Señor. Quita la cobertura, ya lo estudiamos, Mateo 18. ¿Qué tengo que hacer yo? Venir otra vez y acercarme a Dios y entender el verdadero propósito. ¿Qué sucede? El Señor, a Dios le agrada lo que está haciendo. Él está haciendo la voluntad del Padre, y cuando Él está en la cruz, el gozo está delante de Él. ¿Por qué? Porque no importa, que hay gente que puede estar muy enferma y en una cama, y ellos saben cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Sí me voy explicando? Pero hay gente que tiene muchas cosas, hablando de cosas materiales, hablando de salud, pero ¿qué creen? Cuando le falta algo de eso, se le acabó el gozo. ¿Por qué? Porque puso todo su gozo en una meta y no en un propósito. Y llega a pensar, ¿sí?, que cuando perdió eso, hasta ahí llegó, y es una prueba. Y en esa prueba nos damos cuenta que va a sacar lo peor de él. Pero Dios va a cumplir su propósito en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos una persona que vive reina? Y mire lo que dice Hebreo. Entonces hay un gozo, y el gozo no es que Cristo estaba en la cruz y estaba riéndose. Ese no es gozo. Ya lo expliqué la vez pasada, lo explico rápido. El gozo es estar conscientes de la gracia del Señor. Ese es el gozo. El gozo no es alegría, porque acuérdense que Dios le dijo a Aarón, tú tienes que estar con gozo. Se le acaba de morir Nadab y Abiú, lo vimos hace un mes. Se le acaba de morir Nadab y Abiú por presentar fuego extraño. Estaban borrachos, lo presentaron, ese es el contexto. Y borrachos presentan algo que Dios no le dijo, mientras que ellos deberían de estar buscando al Señor en el tiempo de Dios. La insatisfacción, eso se lleva en un momento dado porque no cumplo el propósito de Dios, y porque no lo estoy haciendo en el tiempo de Dios, y porque no estoy haciendo caso a cumplir el propósito de Dios. Entonces en mi alma hay insatisfacción de parte mía en mi alma. ¿Sí me expliqué? Esa es la satisfacción en el corazón del hombre, porque no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Dos, porque no sé cuál es el propósito de Dios. Tres, porque estoy fuera del tiempo de Dios de cumplir el propósito. Miren lo que dice Hebreos, él tiene el gozo. Entonces cuando Aarón, ese era lo que estaba hablando, cuando Aarón se le mueren los dos hijos, Nadab y Abiú, Dios le dice, no llores y no hagas luto, sino quiero que permanezcas en el gozo. Bueno, ¿os puedo acompañar a enterrar? Tampoco puedes salir del campamento. Tú eres un sacerdote, eres el sumo sacerdote, y tú tienes que estar aquí. Ahora, los sacerdotes también, sus otros hermanos, los otros hijos de Aarón, ellos tenían que hacer lo mismo, porque cuando él venga y quiera hacer luto por sus hijos, ellos iban a presentar algo delante de Dios. Estaban presentando insatisfacción delante de Dios, porque no les estaba gustando lo que Dios estaba haciendo con sus hijos. Eso es rebeldía delante de Dios. Tremendo. No estamos aprendiendo mucho. No estamos aprendiendo algo. Le dije yo hace un momento, cuando ese hijo crezca y se vaya, se le acabó el propósito, que no es propósito, se le acabó la meta al papá. Se le fue. Y luego cuando se va y se fueron mal y ya ni te hablan, ¿qué va a pasar con ese papá? ¿Cómo se cree que se sienta esa mamá y ese papá? Ay, Dios mío, ¿por qué no me hablan? Se le acabó la meta.
Por eso le digo, nosotros tenemos que entender el verdadero propósito de Dios. No es que no me hablen, no es que yo estoy solo, es que no me saludaron, es que no me sale nada, es que aquello ya se va a cumplir. Metas, metas, metas. Y eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ahí vamos, ahí vamos. Se sentó a la diestra del trono de Dios, Hebreos 12:2. Entonces, todo aquello que el pueblo de Israel estaba pasando, ahora en el Nuevo Testamento, apunta a alguien, a Cristo. Y Cristo, estando sufriendo, Él tenía el gozo delante de Él. Y el gozo es estar conscientes de qué. ¿De qué dije? ¿Qué es el gozo? ¿Estar qué? ¿Conscientes de qué hay atrás? Muy bien. Muy buena respuesta de la presencia. ¿Quién respondió? Allá atrás, muy bien. Déjeme, le digo algo. Yo estoy predicando aquí, ¿sí? Yo estoy predicando aquí. ¿Está la presencia de Dios en mi vida? Muy bien. Cuando ando permanezando, ¿también? ¿Mande? En nada difiere que yo sea un pastor predicador cuando yo permanezco casas, ¿sí? Que ya casi no, porque casi no tengo tiempo. Pero en nada difiere, dice bien, en nada difiere que usted cumpla el propósito de Dios. Eso es lo que yo lo quiero llevar. Y usted sea, ¿un qué dijiste? Ingeniero. En nada difiere. Pero la clave está en esto que yo le quiero leer. Vamos por favor a Isaías, ahora sí. Isaías 43, versículo 7. Entonces, ¿qué es propósito? Bueno, meta, ya dije, meta es Él. Meta es Él, es a donde yo voy a llegar. Y el propósito es el por qué. El propósito es, hasta lo escribí, se lo puse por aquí, no recuerdo. Pero propósito, o sea, palabras más tranquilas, más técnicas. Propósito es la idea original por la cual usted y yo fuimos creados, ¿sí? Esa es la idea original que tenemos que cumplir para que nosotros fuimos creados. Por eso le dije, propósito no es meta. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver, ¿sí? Isaías 43, versículo 7. Si lo lee conmigo, por favor, ¿cómo dice? Todos. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida en esta tierra? ¿Para qué es? ¿Para qué debo de vivir yo? Para la gloria de Dios. Vamos a ver la palabra gloria. ¿Sí se lo pasé? ¿Sí? La palabra gloria. Creo que fue la primera. ¿Sí? ¿Sí se la pasé, verdad? Sí. ¿Qué dice la palabra gloria? Es la palabra kabod, que es gloria, honra, glorioso. Se lo leo por eso. Peso, ya conmigo. Esplendor, copiosidad. Fíjense, vamos a regresar otra vez ahora a Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Yo tengo que ser Dios me ha creado a mí con un propósito. El propósito es para la gloria suya. Pero la gloria suya, ¿sí?, es el esplendor de Él. Entonces Él me ha creado a mí para la gloria de Él. Entonces, ¿qué yo debo de reflejar aquí en la tierra? Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque no estaban confiando en lo que Él les había enseñado. O sea, el Señor los está llevando a otro nivel, bien tremendo. Entonces les dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esto no significa que yo tenga que excluirme. No. Es todo al revés. No significa que yo esté amargado. No significa que yo no vaya a trabajar. No, es todo lo contrario. O sea, lo que está diciendo el Señor, yo te hice
para la gloria mía. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, 3, 4. No significa que yo sea menos productivo, no significa que no estudie, no, eso no significa, sino, digo conmigo, todo lo contrario. Porque dije yo estoy aquí y está la gloria de Dios en mi vida y lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios este momento? Sí. Y cuando yo me baje de aquí y yo vaya a mi trabajo, yo vaya a mi casa, ¿sí? El que esté en un trabajo, en un puesto de gobierno, el que esté en su negocio, el que esté ama de casa, sea lo que sea, un alcalde, un presidente, un empresario, lo que sea, un obrero, un ingeniero, un abogado, todo ahí donde estés, ¿sí? La gloria de Dios sigue estando ahí. ¿Sí me voy explicando? Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El propósito de la aflicción que Dios me concede no solamente es eso, sino que también ¿qué? Me consuela ¿qué? En mis tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos también, ¿qué dice? Para que también nosotros consolar ¿a quién? Y eso es muy importante, pero muy, muy importante. ¿A los que están en qué? En una tribulación. No. En cualquier tribulación. Y lo dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ha llegado a esta conclusión, ¿sí? Que del hombre, que dice Salomón, que Dios se agrada, Eclesiastés 2:26, Dios le da gozo. Entonces, una cosa es el propósito y otra cosa es la meta. Entonces, miren, ¿cuántos tienen metas? No es malo la meta, no es malo tener metas, pero cuando tú tengas una funcionalidad de metas y las cumplamos, vamos a seguir insatisfechos en nuestra alma. ¿Cómo puedo lograr entonces? Pues yo tengo que saber por qué vivo yo. Si yo no sé cómo vivir en esta vida el verdadero propósito de Dios, yo no sé cómo obedecer. Y si yo no sé cómo obedecer, ¿qué creen? Yo no sé cómo le voy a agradar a Dios. Y si yo no le agrado a Dios, nunca en mi vida tendré gozo. Es por eso que hoy muchos creyentes, no digo que todos, pero la mayoría de los creyentes, me incluyo, vamos a generalizar, llegamos a un momento en nuestra vida que decimos, y eso es todo. Ya prediqué, ya canté, ya esto, ya lo otro, ya hice aquello, todo. Y llegamos a esa conclusión. Ahora imagínense los del mundo. Cuando se da cuenta que su existencia es igual que su inexistencia, dicen, me quiero suicidar. Me voy a quitar la vida. ¿Para qué vivo? Se llama la ley de la existencialidad. Y dice Salomón, no, es que todo me ha causado aflicción. Y todo ese sufrimiento y todo lo que hemos estudiado de la semana pasada del propósito de la prueba, que es sufrimiento, es para aprender sus estatutos. Y para que en medio del sufrimiento, dije, a los leprosos allá en Israel, Dios les hubiera mandado medicina. Sí, los hubiera sanado. ¿Y por qué a nosotros sí y a ellos no? Porque el sufrimiento de ellos, ¿sí? Es diferente al mío, pero al igual me acerca otra vez a Dios. Hace que yo venga delante de Dios. Y en ese sufrimiento y en esa prueba saco lo peor de mí, me doy cuenta que tengo que buscar a Dios. No sé si me ha pasado eso. Y que en ese sufrimiento, ¿sí? Yo aprendo algo que dice el Señor y que dice Pablo, que yo tengo que ser humilde. Porque vengo muy engreído, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, porque fui abrumado más allá de mis fuerzas, para no depender de mí. Porque Pablo dice, no, yo. Y fíjense, Pablo, pudiendo ser el hombre que él era, muy reconocido, un gran hombre, quizás el hombre del Nuevo Testamento sí, de más reconocimiento, él pudo haber dicho, ya cumplí todas mis metas,
Vamos a ver qué dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Sí, 20, por favor. Mire lo que dice Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Una persona que sabe su propósito en esta vida, créalo, no le va a avergonzar nada. Yo dije, yo puedo estar predicando aquí y la gloria de Dios, sí, ha sido manifestada. Me voy a impermeabilizar y sigue lo mismo, porque yo sé el propósito de mi vida. Tú puedes estar aquí, sales de aquí, vas a tu trabajo, a tu negocio, y sabe algo, usted no difiere nada. Que tú seas un hijo de Dios y que seas ingeniero, abogado, contador, empresario, pero que sepas el verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios? Dijimos 6:43. ¿Cuál es? Los he creado para mi gloria. Los formé y los hice para la gloria de Él. Tengo metas, pero eso no es la meta. Es por eso que veo salonas, suicidio, conferencias de suicidio, conferencias de... Porque dice la gente, no, es todo lo que tengo que hacer yo. Y cuando llegas, ya tengo 50 años, ya tengo 60, es todo lo que es vida. Otra vez, ley de la existencialidad. Te mueres y ya no pasa nada. No. Jesucristo dijo en Juan 17, dice, el que me ha conocido a mí, ha conocido la vida eterna. Dice Pablo, mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. No importa que tú estés, ¿sí?, impermeabilizando, abogado, vendiendo chicles, boleando, vendiendo periódico, al frente de una empresa, gerente. Si tú sabes el propósito de tu vida, que es para la gloria de Dios, tú vas a estar gozoso en tu alma. Cuando una persona te vive reina, de los siglos de los siglos, amor. Y mire lo que dice. Fíjense lo que dice. Le voy a hacer una paráfrasis. Mire lo que dice. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también. Aquí está. Pónganlo en verde, por favor, mi hermano. Mire, quiero que lea esto conmigo. Sí, ahora también, abajo, por favor. Ahora, abajo. Ahora también será magnificado. ¿Sí lo leen conmigo, por favor? Mire, qué dice Pablo, porque le quiero enseñar algo del vivir con el propósito real, según la Escritura, no yo en mis metas. Todo punto, ¿cómo dice? Hasta abajo. Le voy a decir qué dice Pablo. Ahora también será magnificado, diga conmigo, glorificado. Que es la palabra shabbat que ya vimos en el hebreo, que significa honrar, que significa dar gloria, sí, que significa exaltar. Porque yo quiero decir algo, cuando el pueblo de Israel pasó y Dios lo sacó de ahí, Dios fue glorificado. Eso es para la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido, Dios dijo, es para mi gloria. O sea, sufras o estés pasando las buenas, Dios sigue siendo glorificado. ¿Sí me expliqué? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, ahora también, o sea, ahora, será glorificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida, o por qué. Dije, hay gente que llega al final de sus días y sabe qué le aplican. Su familia llega a determinar algo que le hagan. ¿Cómo se llama eso? Eutanasia. ¿Sabes que hasta aquí llegaste, papá, mamá? O hasta que en la eutanasia le inyección ya hasta aquí llegaste. No. Hay gente que está parapléjica. Hay una joven, no sé cómo su nombre, está en una silla de ruedas, no en la cabeza. Ha sido de gran bendición para los demás. ¿Sí? Ese es el verdadero propósito de tu vida cuando tú lo entiendes. No importa la edad que tengas. Allí donde tú estás, ponga atención hacia acá. Miren, no importa donde estés, tú puedes ayudar al prójimo. Tú puedes ayudar a alguien. Y en esa aflicción que tú estás pasando, los demás dicen, mira, gloria a Dios. Mira lo que dice Pablo. No me importa que esté en vida o por muerte, Cristo será glorificado. Y llega versículo siguiente, mira lo que dice. Cristo va a ser, es para la gloria de Dios todo. Porque para mí el vivir, ¿qué es? Pablo ha ido, hermano, a la presencia de Dios. Hay cosas hermosas que él vio, que indubitables que él no puede contar. Y dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué dice? O sea, ya sabe lo que le espera. Ya sabe lo que le espera, ya sabe a qué va a dar. Dice, pero para mí el vivir es Cristo. Y no importa que esté vivo o muera, dice, todo es para la gloria de Dios.
ese es un hombre que conoce el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero concluir con algo más. ¿Sí quedó claro? Segundo de Corintios, capítulo 5, y esta es la clave. Segundo de Corintios, capítulo 5, 14, por favor. Ya para terminar. ¿Sí? Ya saben que hay tres cosas que siempre se echan mentiras, ¿verdad? Cuando el doctor dice, el dentista dice, no te va a doler y le duele. ¿Cuál es la otra? El abogado. Cuando el abogado dice, esto es lo que le voy a cobrar y le cobra más. Y cuando el predicador dice, ya voy a terminar, voy a faltar una hora. Ya vamos a terminar. Vamos a ver, 2 Corintios 5, 14. Esta es la clave del propósito divino, ¿eh? Fíjense lo que dice Pablo, porque el amor de Cristo, ¿el amor de qué? De Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es una palabra entre, fíjense, se lo voy a decir y luego explicar. La palabra constriñe es estar entre la espada y la pared. ¿Cuántos saben qué es estar entre la espada y la pared? ¿O nadie? ¿O sí saben? ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente lo ha dicho aquí? Estoy entre la espada y la pared, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer. En otras palabras, no tengo opción. Eso es lo que está diciendo Pablo, no tengo opción. El amor de Cristo me constriñe, y no verlo de una manera mal, de que no hay otra opción. Porque Pablo sabe que el amor de Cristo es todo lo que necesita en su vida, que tiene que vivir para la gloria de Dios, que lo que yo haga no es una meta. Yo puedo estar improvisando de ingeniero, de abogado, donde quiera que yo esté, y yo tengo, uso esta palabra, yo tengo que copiar. ¿Los recuerdan la palabra gloria? Copiosidad. Él me crea para su gloria, y yo soy la luz, ¿se acuerdan? Soy la luz, soy la sal. Yo tengo que lucir ¿a quién? A mí. Yo no importo. ¿Quién es el que importa? Dios. Yo tengo que lucir a Dios. Cuando la gente te ve a ti vivir y conocer tu propósito, que tú sabes que ese es el propósito de Dios, la gente va a querer decir, te ve y te dice, gloria a Dios por su vida. ¿Sí me expliqué? Donde quiera que estés. Y no importa que estés en sufrimiento, Dios te ha concedido. Filipenses 1:29. Ahorita lo vemos. Así empezamos. Pero miren lo que dice Pablo. Porque el amor de Cristo nos ¿qué? O sea, dice Pablo, no tengo otra opción. Es el amor de Cristo. El amor de Cristo me constriñe. Estoy entre la espada y la pared. No hay de otra. Es el amor de Cristo. El que me salvó estaba perdido. Él me salvó. Es el amor del Señor que me llevará a estar en su presencia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. 15, miren lo que dice el 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo siguiente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ya lo hemos explicado 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo, yo llegué a una conclusión. ¿Sí? Todo lo tengo por basura. Yo tengo que vivir para Cristo. Fui creado para la gloria de Dios. Y eso no significa ser menos productivo, ¿eh? Es todo lo contrario, voy a ser más productivo. Acuérdense de 3 semanas hablé de la recompensa del creyente. El que no vino puede verlo por internet, pero una de las recompensas que tiene el Señor para nosotros, ¿quién se acuerda? La primera. ¿Cuál es la recompensa cuando tú haces lo que Dios? ¿Se acuerdan de los talentos? Al que le dio 2 talentos, cumplió con los 10 talentos. Y yo acabo, ¿qué Dios le dio? ¿Qué le dio el amo en aquel entonces? Le dio los talentos de aquel del otro. Entonces, cuando tú haces y trabajas y estás viviendo para la gloria de Dios, Dios te da más responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una recompensa. ¿Cuántos quieren ese? No, ¿para qué? Entonces, fíjate, aquí está. Y ahora sí. Y aquí tú son hechas nuevas. Filipenses 1:29, terminamos con este. Dice así, es el contexto de Filipenses 1:20, el posttexto. Y dice así Filipenses, porque a vosotros, diga a nosotros, se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también sufra por Él.
Hay gente que dice, ¿pero por qué? Tiene 40 años en el Evangelio y está sufriendo. Pues eso vino, hijito. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y eso viene de parte de Dios. Pero hoy, hasta inventan iglesias. Pare de sufrir. Y usted en un vaso de agua, usted verá la gloria de Dios. No, cambia. Porque a vosotros es concedido, la palabra es el favor y el perdón. No nomás de que crea, o sea, ya sabe qué es la fe. La fe no es aviéntate como el borras. Y órale, a ver cómo te va. No, la fe es ser persuadido. La palabra persuadido, ¿qué significa? Que soy motivado, ¿sí?, a creer precisamente por las razones que me están dando. ¿Se fija? Por eso los científicos, al estudiar tanto, al ver, hacer ateos y luego venir a conocer la Biblia, ellos se encuentran persuadidos de algo. Que el que creó todo esto, solamente hay uno. La primera causa no causa, dicen ellos, que es Dios, porque nadie lo causa. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y venimos delante de ti. ¿Cuántos aprendimos algo en esta hora? ¿Cuál es el verdadero propósito? Vivir para la gloria de Dios. Y la clave es el amor que me constriñe y lo debo de vivir para Él. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Y como le dije, no significa ser menos productivo, no significa que si yo tenga un llamado y tú no. No. Todos tenemos la misma responsabilidad para la gloria de Dios. Y precisamente esa es lo que muchos lo conocen como vocación. ¿Qué es vocación? Lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso que te mandó a hacer, algo para la gloria de Dios. Y tú tendrás gozo en tu alma. Todo lo que tú hagas, ¿sí? Lo que sea, lo que usted haga, lo que está haciendo él ahorita aquí, moviendo el celular, eso es para qué lo haces tú. ¿Por qué le mueves ahí? Para que se vea mejor, para la gloria de Dios. No para que me vean a mí. ¿Para mí qué? Es para la gloria de Dios. ¿Cuántas mamás de aquí cuidan ni niños, nietos, no sé? Dice, este niño ya no lo aguanto. Y usted dice, ahora, pues ya sé por qué lo voy a cuidar. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy enfermo, soy enferma. Para la gloria de Dios. Viva o muera, es para la gloria de Dios. Sufra o no sufra, es para la gloria de Dios. Es por eso que muchos hay insatisfacción en su alma, porque no conocen el propósito de Dios. Tienen metas, y cuando la logran, quieren más metas. Pero usted puede tener una meta, pero tiene que entender el porqué de esa meta. El por qué va a ser lo que va a hacer. Y eso es para la gloria de Dios. Que Dios luzca ahí, no nosotros. ¿Sí? Hoy estamos aquí por Dios, por el Señor. Así que sea la gloria y la honra. Vamos a ponernos de pie por